20 minutos faltan para las 9 de la mañana. Estamos para toda la Patagonia chilena argentina a través de Polar Comunicaciones y tenemos el gusto de darle la bienvenida al consejero regional, expresidente del CORE también en algún momento, Ramón Sí. Lobos. ¿Cómo está, doctor? Consejero regional, buenos días, bienvenido. Ramón, mejor más en confianza. ¿Cómo anda, Aquí Ramón? estamos. Bien, bien, una vez más, acompañándote. ¿Cómo han sido estos meses de Consejo Regional? Han sido, a ver, ¿cómo catalogarlo, no? ¿Han sido raros, por decirlo de alguna forma? Sí, es raro. Ya. Porque recuerdo bien hace 4 años cuando tuvimos esta misma etapa, ¿cierto? Una, éramos todos nuevos, y dos, queríamos aportar. Entonces, nosotros venimos con el ímpetu, las autoridades de turno son las que corresponde que estén, Sí. y uno tiene que interactuar independiente del sector político al que pertenezca, Sí. porque aquí lo que nos une es trabajar por la región. Exacto. Todavía echo de menos a esta altura, ¿cierto? Desde en estos primeros 6 meses, la línea por la cual se va a mover este gobierno regional. Ya, el mentado plan de vuelo, El ¿no? plan de vuelo, o sea, ¿sabe qué? A mí me interesa que el primer año tengamos una muy buena ejecución presupuestaria. Si ese es el objetivo, perfecto, vamos bien. Si el objetivo es echar a andar proyectos nuevos e innovadores que resuelvan los problemas de la gente, perfecto. Aumentar el programa de vivienda, mejorarlo, el plan de conectividad, etcétera. O sea, ¿qué es lo fundamental? Hemos pasado gran parte de este tiempo en lo que se refiere al 6% que tiene que ver con el trabajo con voluntariado, con la gente de la comunidad, pero es solo el 6% del presupuesto regional. Queda por gastar el otro 94%, que está comprometido una parte importante con los convenios de programación. ¿Ya? En la comisión que yo presido hemos estado revisando justamente estos convenios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el de economía termina este año y hay muy buenos proyectos, fundamentalmente los que está haciendo Cercotec, los que está haciendo Corfo, pero ha habido otros que han tenido problemas como turismo, por ejemplo. Uh-huh. Por lo tanto, amerita seguir, amerita profundizar. Faltan las cabezas también. Entonces, de algunos servicios, Ramón. Justamente, conversábamos con unos consejeros, ¿cuáles son las áreas donde más se crece? Vivienda, Seremi, subrogante. O sea, perdón, director de servicios subrogante, Servicio de Salud Magallanes, director subrogante. Y así, tú puedes ir viendo donde más se mueve. Hay jefaturas en los servicios más pequeños que tienen menos incidencia en el día a día. Son importantes, pero creo que es importante marcar las líneas. ¿Por qué? Porque un subrogante, ¿qué obligación tiene? ¿Ya? Muy poca. Muy poca. En rigor, ¿no? Muy poca. Tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad en el día a día. Pero, por ejemplo, cuando tú nombras un director de un hospital, el director del hospital, al momento de concursar, presenta un plan de trabajo por los años que va a hacer. Y sobre eso es como se va evaluando año a año. Es una de las cosas por qué ganan los concursos, ¿no? Por el plan de trabajo que presenta. Por el plan. Entonces, si no tienes un plan, un subrogante, ¿qué es lo que va a hacer? Continuar lo que hay. ¿Ya? Entonces, es complejo porque lo que uno necesita, y todos los que trabajamos en un área, por ejemplo, en este medio, ¿cuál es la línea editorial? ¿Qué es lo que interesa? ¿Cierto? ¿Cuáles son las metas? ¿no? ¿Cuáles son las metas? ¿Qué se va a cumplir de aquí a diciembre? Exactamente. Exacto. O sea, todos deseamos medir lo que estamos haciendo. No solamente es esto de cumplir que me pasaron 100 y gasté 100. ¿En qué lo gasté? No da lo mismo, porque las necesidades de la población se han ido ampliando y son muy, muy necesarias. Veníamos muy bien, andábamos con una ejecución presupuestaria que es de las mejores del país, sobre el 60%, pero estos meses creo que nos vamos a ir para atrás y ya no vamos a estar en el top, sino que un poco más atrás. No va a comprometer finalmente la ejecución presupuestaria, pero ¿en qué vamos a terminar gastando? Es una característica de Magallanes el ejecutar bien el presupuesto, pues es uno de los mejores ejecutadores a nivel nacional, la región. Por años, históricamente. Eso pasa por una peculiaridad muy importante, que nosotros conocemos nuestra realidad. Sabemos que, por ejemplo, en la primera parte del año, el primer tercio, hay que invertir en forma importante en todo lo que sea, que esté operativo, toda la parte de construcción. Sí. Porque después vienen los meses de invierno donde esta decrece en forma importante y en octubre otra vez repunta. Por lo tanto, los proyectos tienen que estar listos de tal manera que en octubre partan las obras. Por lo tanto, eso significa a principios de año estar aprobando proyectos que puedan partir en octubre. Pero si nos vamos atrasando, por ejemplo, lo que estemos aprobando ahora son en 6 meses más. Y 6 meses más ya estamos llegando al invierno, entonces ejecutar obras en invierno se va a hacer complejo. Sí. Entonces, cuando tú conoces la realidad, sabes lo que tienes que hacer en tu territorio, evidentemente pones los sellos donde tienes que hacerlo.
Y eso es lo que estamos echando de menos. ¿Por qué? Porque, como te repito, lo que estemos aprobando ahora se va a estar ejecutando en el invierno del próximo año. Por lo tanto, va a traer conflictos para la ejecución presupuestaria del próximo año. Pero, ¿falta conocimiento del territorio en esta administración, Ramón? Falta la línea. Claro, lo que pasa es que, a ver, yo recuerdo cuando estaba Mattison, abril, mayo, lo mismo. ¿Cuál va a ser el plan de vuelo? Con la ex seremi de gobierno, con Yanira Lara. ¿Cuál va a ser el plan de vuelo? ¿Cuáles son las prioridades de los proyectos? Lo va a decir el intendente la próxima semana, pasada una semana. Lo va a decir el intendente en 2 semanas más. Ok, se fue a Santiago, pero cuando vuelva lo va a decir. Bueno, salió Mattison, llegó Castañón. Y venimos con el mismo camino. La próxima semana, 10 días más, fue una bilateral la intendenta con el presidente. No se pudo llevar adelante la bilateral por temas técnicos, por decirlo de alguna forma. Yo hablé antes de ayer con la intendenta, acá hicimos una entrevista. Dice que va a esperar, que les va a presentar a ustedes, sí, la próxima semana las prioridades de proyecto. Eso dijo. Que se los va a comentar, pero que ella tiene que cumplir primero en conversarlo con el presidente Piñera para luego darlo a conocer a la comunidad. Pero se cumplieron 6 meses de gobierno, Ramón. Justamente, si tú te recuerdas, en junio del 2014 estuvo la presidenta en el Teatro Municipal anunciando el plan de desarrollo de zonas extremas. Sí. Y el plan de zonas extremas fue una potente herramienta para sacar adelante una serie de proyectos. Algunos están muy retrasados, algunos quedaron en estudio, pero en términos globales es una tremenda estrategia de desarrollo regional. Y eso lo teníamos al 30 de junio. Por lo tanto, hubo que trabajar en forma importante para lograr llegar a fin de año con todos los proyectos que iban a formar parte de este plan. Entonces, esas son líneas de acción. ¿Dónde va a estar? Hasta el momento tampoco tenemos claro qué va a pasar con el plan de desarrollo de zonas extremas. Se va a completar, pero... ¿Se va a seguir después? Se va a seguir después. Y uno puede tener sus críticas, puede tener su visión, ¿cierto? Pero esta primera etapa, como yo la llamo, del plan de zonas extremas, significa infraestructura. ¿Por qué? Porque la infraestructura es necesaria para el desarrollo. Pero nos falta la segunda etapa, que es el desarrollo humano. ¿Ya? ¿Dónde vamos a poner capital humano en esta región para desarrollarnos? Donde puede ser, por ejemplo, la instalación y la puesta de especialistas en las comunas o cabeceras de provincia, o equipos que se desplacen justamente para ir respondiendo a estas inquietudes. ¿Por qué? Porque Magallanes es distinto y requiere otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, el plan Auge, el famoso GES, sí, permite que la mujer al momento del parto tenga anestesia. Pero ni en Porvenir ni en Puerto William hay anestesista, por lo tanto hay que sacar a esas mujeres y que tengan sus partos aquí en Punta Arenas. Entonces, cuando nos miden cuántas personas nacieron en Puerto William, 0. claro. Salvo que haya alguna complicación y el equipo tenga que desplazarse hacia allá. Entonces, cuando pues esta comuna no crece en términos de nacimiento, por lo tanto, castigados no tienen... Entonces, claro, son cosas buenas por un lado, pero las particularidades regionales nos tienen que llevar a nosotros a diferenciarnos y a pedir otras cosas distintas. Por eso es tan importante el plan de zonas extremas, ¿no? Por eso es importante. Que te permite hacer cosas donde técnicamente no se pueden hacer según la burocracia o la administración. Es que el Estado chileno lo que hace es distribuir recursos de acuerdo al porcentaje de población. Nosotros somos un poquito menos del 1%, nos llega el 1% de todos los recursos. Si se distribuyen 100 ambulancias en el país, nos va a tocar una. El 85% de la población está en Punta Arenas, por lo tanto, ¿dónde va a quedar esa ambulancia? Acá en Punta Arenas. Entonces, si replicamos ese centralismo también en las provincias y en las comunas. ¿Y qué le va a tocar a Puerto William? La ambulancia que dio de baja al hospital clínico. Es muy probable. Y, entonces, que le queda poca vida útil. Y que o que ya la cumplió. O que ya la cumplió. Y va a llegar allá y no va a haber repuesto. Entonces, generalmente estamos mirando las cosas de acuerdo a cuánta población hay, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien los recursos son limitados, ¿cierto? Estamos poniendo de acuerdo cuánta gente hay. Claro, y ese es el modelo centralista. Claro, y eso hace que Santiago se lleve la mayor parte de la recaudación, del ingreso, del gasto. ¿Por qué? Porque allí hay más gente. Y por lo tanto, las oportunidades para quien quiera surgir siempre van a estar más centralizadas. Cuando lo que tenemos que hacer es justamente para Magallanes, fundamentalmente, es poblar este territorio, ¿ya? Desde que tengo uso de razón, solo tenemos Villa Tehuelche en el camino Natales, ¿ya? Se han ido desarrollando pequeños polos, pero, por ejemplo, Tehuelche le falta luz. ¿Cuánta luz le falta? ¿Cuántos kilómetros faltan para llegar con luz hasta Tehuelche y ellos tengan solucionado su problema? ¿Cuánto falta para llegar
desde Natales hasta Villarrenoval, por ejemplo. Faltan unos cuantos kilómetros. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer ese esfuerzo? A propósito de planificación, de proyectos, ¿les llamó la atención, les sorprendió la renuncia o la solicitud de renuncia, mejor dicho, de la jefa de División de Planificación Regional, Vania Ensle? Sí, porque si bien es cierto, ella le costó, podríamos decir, partir, ¿cierto? Porque no es una unidad fácil de llevar, porque justamente es la que tiene que planificar, y para planificar hay que conocer todo y saber qué está pasando. Fue sorpresivo para nosotros. Nosotros con ella viajamos a Puerto Edén, y si bien estaba contemplado llegar hasta Caleta Tortel, ella se quedó en Edén justamente para ver cómo se implementaba el tema de las pasarelas. Y el cambio, la modernización, fundamental. Entonces, a mí eso me llama poderosamente la atención cuando la autoridad es capaz de ir al territorio y resolver. Ella se paró frente a la comunidad, ¿cierto?, cuando reclamaban, y hay algo que me llamó la atención. En este gobierno, una parte importante de los voceros le echan la culpa al gobierno anterior. Y ella fue capaz de decir, esto es un problema de larga data y no necesariamente es problema del gobierno anterior. Es un problema, lo importante acá no es no repartir culpas, sino que centrarnos en resolver el problema. Y cuando pasamos al par de días después, ya veíamos a la gente trabajando. Entonces, eso habla de una autoridad en terreno que tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿ya? Independiente de su posición política. Y como Consejo Regional trabajamos con ella y pudimos concordar en visiones, ¿ya? Una de las cosas que yo siempre he planteado es que el gobierno regional tiene varios concursos donde la gente participa, donde la gente puede presentar sus proyectos, pero creo que la fuerza la da el tener temáticas. Por ejemplo, el 6% en deporte, por ejemplo, vamos a destinar tanto deporte a los deportes tradicionales, pero vamos abriéndonos a otros deportes. Estaba la experiencia, por ejemplo, de deportes náuticos en Puerto William, que es... El deporte náutico es un deporte caro, sí, es un deporte de élite. Entonces, cuando niños de una escuela pública acceden a esto en igualdad de condiciones, los que son hijos de funcionarios de la Armada con los hijos de civiles, ¿cierto? Uno ve un cambio, una diferencia. Entonces, no podemos siempre apostar lo mismo. Como dice alguien, si queremos resultados distintos, tenemos que hacer las cosas distintas, ¿ya? Independiente que esté a la cabeza, pero tenemos que poner foco. Por ejemplo, en temas de deporte, en temas sociales, por ejemplo, podemos plantear este año los proyectos que beneficien a la población vulnerable. En niños, por ejemplo, van a tener un mayor porcentaje y le vamos a dar el foco. Entonces, transmitimos un mensaje que como gobierno regional, como Estado, nos estamos preocupando de este tema, y por lo tanto hay un foco y hay dinero especiales para la gente que trabaje en eso. Otro año podrá ser el adulto mayor, otro año podrán ser jefas de hogar, pero eso va dando un énfasis a lo que hacemos, le va dando un sentido, porque cuando yo pongo la canasta con confites y digo vengan a sacar, el que es más hábil, el que es más mañoso, probablemente saque más. Claro. Pero cuando yo digo, ¿sabe qué? Esto está reservado para esto está reservado para esto otro, y le estoy dando una dirección, es factible que podamos hacer un impacto mucho mayor en los grupos que queremos justamente. Y en eso tenemos que identificar dónde están los focos en esta región. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Entonces, es allí donde echa uno de menos eso, justamente. ¿Por qué? Porque esto incide en el día a día, ¿ya? Porque carteras de proyectos hay un montón, pero ¿dónde va? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? Este proyecto son 4 años, por lo tanto avancemos el primer año en esto, el segundo año en este, el tercero, el cuarto, y tengamos... No tienen la claridad ustedes como CORE, que son los que finalmente levantan la mano, deciden, votan a ver a dónde vamos a poner los recursos, las lucas, ¿no? Claro, entonces uno termina... Por ejemplo, hace poco había un proyecto para hortofrutícola, ya para transferencia tecnológica hacia la agricultura familiar campesina. Perfecto. Pero nosotros tenemos un proyecto en desarrollo que es el tema de la papa, que ha sido tremendamente exitoso. Entonces la pregunta es, si le aprobamos recursos acá, la continuidad del proyecto de la papa se cae, y lo postergamos, y vino a conversar con nosotros el Ceremi de Agricultura, ¿ya? Y nos planteó toda la cartera que tiene. ¿Ya? Entonces, perfecto. Entonces, está la continuidad, está esta otra. Entonces, bueno, si no lo da la primera autoridad, tendrá que darlo cada una de las áreas, de las carteras. ¿Qué es lo que están priorizando ellos? ¿En qué están trabajando? Para así, nosotros como consejo, saber que si estamos aprobando este proyecto, no le estamos quitando recursos a otros. Es re difícil trabajar así, Ramón, como CORE, que cada vez que necesitan aprobar algo tengan que llamar, debiesen tener la información previa, ¿no? Para...
O sea, trabajar en equipo, en conjunto, porque el core y el ejecutivo local debiesen ser uno solo a la hora de poner unas lucas, recursos y analizar los proyectos. Es que esa fue la intención de la ley que crea los consejos regionales. ¿Ya? Y si tú miras el Estado cuando le da poder a una persona individual en un cargo, le pone un contrapeso de un equipo que está al lado. En el caso del presidente es el poder legislativo, en el caso del intendente el gobierno regional, en el caso del alcalde es el consejo comunal. ¿Por qué? Porque si no la autoridad se arranca con los tarros y podemos terminar en cualquier otro lado. Por lo tanto, por eso existe este contrapeso. Pero el contrapeso, ¿cuándo se establece? Cuando hay información. La información es básica para poder tomar decisiones. Entonces, cada uno de nosotros, felizmente, tiene un ámbito de desarrollo profesional, laboral o una inserción en la comunidad que permite que uno tenga acceso por otras vías a otra información. Y esa es la puesta en común. Ya cuando hablamos de temas del agro, por ejemplo, tenemos la suerte de tener un ingeniero agrónomo que ha trabajado en Punta Arenas, que ha trabajado en William, que nos permite. Ya cuando tenemos que hablar temas de negocio, ¿cierto? Está el presidente de los empresarios, por lo tanto, también vemos la contraparte. Está Alejandro, si hablan de salud o temas geriátricos, hablan contigo, si hablan de deporte, está el Toño. Ya, entonces, esa diversidad es la que permite de repente acceder por otras vías a la información, pero a uno le gustaría que la información fuera oficial, debiese ser así. Priorizada. Está pensado el sistema para que sea así, ¿no? Está pensado así. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, en abril del 2014 partimos una jornada con el intendente, los equipos técnicos y los CEREMI. Muchos de los CEREMI eran subrogantes, pero estaba el intendente ahí. Claro, ese proyecto va a ser importante, guárdelo en carpeta. Entonces, claro, estábamos todos escuchando, viendo qué es lo que cómo se trabajaba. Ya, eso se perdió todo, ¿no? Se tuvo que volver a cero cuando hubo cambio de intendente. Se volvió a cero, ¿cierto? Y tuvimos una mal llamada capacitación, pero tuvimos con los jefes de servicio que actúan directamente con la intendente de cómo se trabaja. Pero la priorización, o sabes qué proyectos vienen, qué está haciendo, qué es una apuesta en común, porque el intendente está partiendo, nosotros estamos partiendo, todos los equipos están partiendo. Entonces, esas jornadas de ayornamiento así al partir son necesarias, pero ahí echamos de menos justamente eso, porque finalmente estuvimos los consejeros solos con las unidades viendo cómo se trabaja, cómo se hace. Ya, ¿y en estos meses ha sido lo mismo con la nueva autoridad? Exactamente. Exactamente, hemos conversado un par de veces temas muy muy puntuales de, por ejemplo, cómo se iba a trabajar el 6%. A mí en lo personal ahí me quedaron dudas y me abstuve justamente de pronunciarme porque tengo mis aprensiones legales respecto a eso. Y uno, si tiene un pálpito, como decimos los chilenos, es mejor creerse. Ya. Entonces... o sea, la sensación no es la mejor, Ramón. No es la mejor. Implica mucho más trabajo para uno porque uno tiene que leer muy bien los proyectos y buscar, ver, porque nos ha tocado justamente que han pasado situaciones que son conflictivas, que ponen en entredicho lo que hace el Consejo. Si lo aprueba, vamos a estar en un lío y si no lo aprobamos, estamos en otro lío. Qué difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Posterguemos, volvemos a conversar, retiren la moción, planteenla bien, ¿ya? Nos pasó también en el gobierno anterior. ¿Ya? Nadie está libre de esto, pero el entendido que cuando uno revisa un proyecto y ve los errores, justamente es para que las cosas salgan bien y no tengamos que tener problemas, porque nosotros no somos funcionarios públicos, pero sí tenemos las obligaciones de todos los funcionarios públicos respecto a eso. Por lo tanto, si hay un problema legal, vamos a sufrir las consecuencias, incluso con nuestro propio patrimonio. Pecunio, claro. Pero son parte de las reglas que sabíamos al momento de empezar, así que nadie puede decir, chuta, no me enteré. No, por cierto. Nos quedan un par de minutos, pero, a ver, ¿cuál es tu análisis de lo que está sucediendo en el hospital? ¿Está colapsado el hospital clínico? Vimos hasta gente duerme ahí, gente que no tiene donde dormir está durmiendo dentro del hospital. Eso por un lado, pero ¿está colapsado en términos del ofrecimiento de los servicios? El hospital se planificó para 10 años, ¿ya? Para 10 años más o menos, pero ese estudio se hizo el 2000, después del 2003, 2004 por ahí. Entonces el horizonte uno mira al 2013, que fue el estudio de oferta y demanda. Esto ha ido cambiando. La forma como se apostó a una forma de trabajo que, por ejemplo, que no íbamos a tener fichas clínicas, todo iba a ser digitalizado y eso no ha ocurrido así, entonces por lo tanto hay que tener espacio para todavía guardar la ficha. Se apostó a mucho trabajo ambulatorio, el que no se ha podido llevar al 100%, por lo tanto también incide en ocupar cama. Y tenemos un problema grave en Magallanes
con la falta de ofertas en muchas áreas, específicamente te lo voy a decir, en el área de adulto mayor. Está el hospital y está el establecimiento de larga estadía para dar solución a los problemas de los adultos mayores. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Ambos sistemas empiezan a colapsar. Y cuando el hospital empieza a dar respuestas sociales a la comunidad, deja de cumplir con su rol. Ujú. Y eso hace que muchas de las camas estén ocupadas con personas, por ejemplo, que llevan más de 200 días, cuando el promedio de estadía es cercano a los 10. Entonces, cuando alguien lleva 200 días, hay 19 personas que no han tenido derecho a ocupar esa cama. Por lo tanto, se atrasa todo lo que está planificado. Perfecto. ¿Ya? Entonces, el crecimiento de la población también lleva a algo que la gente, cuando uno revisa cuáles eran las ofertas del año 70, cuando hablábamos con las personas, ¿qué quieren para Chile? Quieren más vivienda, más educación y más salud. Pero la vivienda era una mejora. Si tenía fonolita estábamos contentos. Si teníamos un centro de salud, que hubiera un paramédico o una enfermera, nos dábamos por satisfechos. Educación, que llegue hasta octavo básico. ¿Qué estamos hablando en el año 2018? Lo mismo, salud, vivienda y educación. Pero salud queremos que nos atienda el especialista. En vivienda queremos casas ojalá con calefacción central. Sí, claro. Y educación hasta la universidad. Entonces, hemos corrido la brecha, ¿ya? Y nos hemos olvidado que lo angular y lo central siempre es dos patitas en salud. Atender los enfermos, pero también prevenir. Y en estos momentos el 90% o más está centrado solo en atender, ¿ya? Y hemos descuidado la prevención. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué hacen porque tú no seas hipertenso? Tomarte la presión, pero insistirte en que tienes que tomar campaña, salgamos a la calle, tomemos presión a la gente, ver, contrólese, facilitar eso. Es más fácil que tú vayas y digas, soy hipertenso, tome solo sartán, tome esto y venga en 3 meses más, baje de peso, porque sabemos lo que hacemos desde la enfermedad para adelante, pero desde la enfermedad para atrás nos falta mucho. Y eso significa empoderar a la atención primaria, que la gente vaya a atención primaria, resuelva en atención primaria el consultorio, que es lo más cercano a la población, resolver sus problemas de salud básicos. La atención primaria fácilmente puede responder al 80% de las necesidades de la población. El otro 20% tendría que ir al hospital. Pero ¿qué es lo que pasa? La persona va en la mañana al hospital, va a pedir horas, porque ¿sabe qué? No me gustó el médico, quiero que me atienda un especialista. Claro, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque ¿cuál es el principal rol del médico de atención primaria? Regular lo que se va a solicitar como exámenes, como todo. Porque finalmente, si tú tienes un dolor de espalda, me ve el traumatólogo, me ve el neurocirujano, me ve el neurólogo, tengo una serie de diagnósticos y una serie de tratamientos, y al final, ¿cuál hago? Claro. Que nos pasa muchas veces, que yo lo veo con pacientes que han ido a distintas consultas y me dicen, doctor, ¿qué crees que hago ahora? Porque me dice que tengo este remedio, este otro remedio, pero este remedio hace mal con esto, y yo soy hipertensa, entonces ya necesitamos mirar a la gente en forma integral. El especialista es el que ha desprezado y ve ese pedazo del pollo. Pero si yo armo los pedazos del pollo, no tengo un pollo de nuevo. ¿Ya? Cuando lo ven muchos especialistas, falta alguien que diga, ¿sabe qué? En el orden de prioridad en su enfermedad, el primero trate la hipertensión, después tratemos el sobrepeso, y en tercer lugar, sabe que le vamos a dar la uña encarnada. Pero al revés, si es alguien que labora por él, probablemente lo primero será tratar la uña encarnada, segundo el sobrepeso y tercero la hipertensión. ¿Te fijas? Y esas prioridades se van viendo uno a uno, no están delimitadas. Entonces, cuando uno pide y exige puro especialista, va a tener no un problema, probablemente si ve 3 va a tener 3 problemas, y si ve 10 va a tener 10. ¿Cómo ordeno? ¿Cómo priorizo? Y eso se hace en atención primaria con los médicos que son médicos de familia, que conocen la realidad del territorio. Y eso también es importante en la toma de decisiones respecto a salud. Entonces, nos hemos planteado, la gente y todos nosotros, y uno también como paciente, también sea primero el especialista, y cuando el especialista no le da respuesta, chuta, ¿y ahora dónde voy? Claro. También necesito esa hoja de ruta, ¿ya? Que alguien diga, ¿sabe qué? Vamos a necesitar la opinión de 5 especialistas, pero el orden va a ser A, B, C, D y E. Okay. Sí. Y eso lo hace atención primaria. Y cuando atención primaria está colapsada, eso recae sobre el hospital se colapsa, ¿ya? Entonces,
¿De que hacen falta también más box de atención? Sí, han llegado más especialistas, se requiere... Pero la gente tiene que acostumbrarse a ir a la primaria, primero ir a la primaria y después al hospital. ¿Y qué es lo que pasa? Que va a la primaria, no confía, va al hospital y termina yendo otra vez a la urgencia. Exactamente. Y te pasa gente que hace sus controles de enfermedad en la urgencia de la clínica, en la urgencia de Costanera, en la urgencia del hospital, y finalmente, oye, fui a 4 partes y todavía no dan con mi respuesta, qué es lo que tengo. Cuando falta una visión integradora que diga, ¿sabe qué? Pero aquí le encontraron esto, aquí le encontraron esto otro. Esto pasa por esta enfermedad. Ok. Entonces... Se nos pasó el tiempo volando, Ramón. Sí, Mire, sí. pasadas las 9 ya tenemos a otro invitado esperando. Muchas gracias, consejero Ramón Lobo, por habernos acompañado, y ojalá que se repita más seguido, porque tenga más tiempo para venir a acompañarnos un ratito. Justamente este rato se lo quita a uno también atención. Yo lo sé. Por eso claro, se lo agradecemos. Pero como te dije, el foco también es en educación, por lo tanto, estas actividades ayudan. Ramón, muchas gracias por acompañarnos. A ti. Que estés muy bien. Chao, buen día. Se viene Jorge Risco ya en 2 minutos y medio a hablar del Festival Latinoamericano a través del Buenos Días Región.